Sin embargo, a estas alturas es bueno siempre recalcar algunas cosas que siempre es bueno tomarlo en cuenta, que fueron tal vez algunos aspectos que el ingeniero hablaba en las primeras clases, o sea, en las primeras unidades. Ya todo eso hay que tomarlo en cuenta y voy a ir a la par con lo que serían los apuntes del ingeniero para que vean que todo lo que estamos realizando está en base a la explicación que ha dado a lo largo del semestre. Bien, veamos entonces el siguiente ejercicio, ¿no? Estamos en los ejercicios de columnas. En este caso, este es otro modelo de examen que dice, se tiene una columna de una altura de 8 metros. Acá vemos que una de las dimensiones de la columna es 60 centímetros. Se tiene unas cargas puntuales, ¿no? De 300 toneladas. Fíjense que esta es una carga última, es decir, es una carga ya mayorada, ¿no? En la clase que hicimos ayer nos daba PG y P sub P, ¿no? Que es decir, la carga puntual debido a la carga muerta y la carga puntual debido a la carga viva. Aquí directamente me está dando el ingeniero la carga puntual última. Acá momento, hay un momento de 12 toneladas por metro, igual es su momento último o momento mayorado. Y también del otro lado, también hay un momento último o momento mayorado de 2 toneladas por metro en el extremo inferior. ¿Qué más nos está dando de dato? La tensión, perdón, la resistencia característica del hormigón, fíjense que este es un hormigón con una tensión de 300 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Es un hormigón H30. La tensión de fluencia del acero es de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado. Fíjense que en este ejemplo ya me está dando directamente el ingeniero lo que es el K. El K, si recordamos lo que hablamos la clase pasada, decíamos de que el K es un coeficiente que toma en cuenta el tipo de apoyo. Es decir, vamos a ver la siguiente tabla, ¿no? Veamos la siguiente tabla. Dice acá la tabla, 1 se refiere a la condición de apoyo. A ver, aquí en esta parte. A ver, permítame un poquito, medio raro está esto. Ya. Condición de apoyo. No, fíjense, dice que depende de la condición de apoyo para saber cuánto va a ser el coeficiente K. A ver, permítame. Ya. Bien, veamos esto entonces. Dice que si se tiene una columna que sea, ¿no? Aquí lo estoy dibujando horizontal, ¿no? Pero le decía de que esto en realidad sería de esta forma, ¿no? Sería realmente vertical el dibujo. Solamente que estoy dibujando horizontal para que entre en la tablita. Ya, decía, cuando se tiene una columna cuya condición es articulado, articulado, ¿no? Cuando se tiene una columna que es articulado, articulado, el coeficiente K es igual a 1. El coeficiente K. Cuando se tiene una columna que es empotrado, empotrado, o sea, de este lado es empotrado, empotrado de este lado, empotrado del otro, o sea, una columna que está empotrado, empotrado, K vale 0.5. Ahí. Cuando se tiene una columna que sea empotrado articulado, es decir, de esta forma, aquí empotrado articulado o articulado empotrado, lo mismo, K vale igual a 0.7. 0,7.
Y finalmente, el último caso viene a ser cuando se tiene una columna que es empotrado libre, ¿no? De esta forma. O sea, de un lado es empotrado y del otro lado está libre, ¿no? Empotrado libre. Aquí el coeficiente K es igual a 2. Ya, esa tabla nos ayuda mucho cuando el ingeniero no me dé, bueno, en este caso, como les digo, nos dio directamente cuánto vale K, pero si no me lo hubiera dado, seguramente me hubiera dado aquí tal vez aquí un apoyo simple y aquí el otro lado un empotrado, digamos. Ya, cuando me dé algo así, yo tengo que acudir directamente a estas tablas para saber cuánto valdría el coeficiente K, ¿no? Estas tablas también la han visto ustedes en la materia de resistencia de los materiales 2 y también en la materia de metálica, ¿no? Madera metálica, también se lo vuelve a ver eso, ¿no? Y aquí lo estamos volviendo a repasar. Pero muy bien, en este ejemplo, directamente me dio cuánto vale K, ¿ya? Directamente me dio cuánto vale K. ¿Qué más? Me está dando que el PG, es decir, la carga puntual debido a la carga muerta, es de 136 toneladas. Muy bien, guardemos este dato, nos va a servir más adelante. ¿Qué más? ¿Cuál es la sección que tiene la columna? Dice que es una sección de 60 por 40 centímetros, ¿no? Una columna rectangular. Muy bien, entonces veamos cómo es el procedimiento para resolver columnas. Muy bien, veamos entonces. Siempre se empieza calculando la esbeltez mínima. La esbeltez mínima, es decir, este lambda mínimo, es igual a 34 menos 12 por M1 sobre M2. Ahora bien, ¿qué dijimos que era M1 y qué es M2? M1 y M2 son los momentos que van a haber en los extremos, pero exactamente cuál es M1 y cuál es M2. M2 siempre viene a ser el mayor, ya, siempre es el mayor que tengamos entre los dos. Aquí el mayor. Entonces, vemos claramente que el mayor vendría a ser 12, ¿no? Vemos que es 12, así que M2 sería 12 y M1 sería 2. Ahora, fíjense que aquí está acompañado de un signo negativo, ¿no? ¿Qué vendría a ser ese negativo? Pues muy bien, esto igual hablamos el día de ayer, el tema de la curvatura. Cuando se tenga una columna, aquí, cuando se tenga una columna, vamos a suponerlo así, una columna, el cual tenga dos momentos que lo deformen hacia una misma dirección. O sea, fíjense, si tuviéramos estos dos momentos de acá, ¿no? Un momento de un lado y un momento del otro extremo de la columna, fíjense que los dos momentos, ¿hacia dónde lo quieren deformar a la columna? Lo van a querer deformar hacia la derecha, ¿no? Fíjense, este quiere hacer que se deforme hacia la derecha y este también quiere hacer que se deforme hacia la derecha, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos el siguiente caso? A ver, permítame. Ahí, entonces aquí estamos hablando de lo siguiente. Dijimos cuando se tiene dos momentos que quieren deformar a la columna hacia una misma dirección, se tiene la siguiente, ¿no? La siguiente situación, la siguiente deformación, la siguiente curvatura. Ya, pues lo voy a exagerar acá, ya lo voy a exagerar. Entonces, cuando se tiene dos momentos que quieren deformar a la columna, no quieren curvearla hacia el mismo lado, esto se conoce como curvatura simple. Curvatura simple. Curvatura simple. Ahora, ¿qué pasaría en esta situación? Fíjense. ¿Qué pasaría si tuviéramos este caso? Fíjense, donde un momento
vaya, o mejor dicho, un momento lo quiere curvear a la columna en un sentido y el otro momento lo quiere curvar en el otro sentido. ¿Cómo va a deformarse esta columna debido a estos momentos? Una, fíjense, el momento de abajo quiere hacer que se deforme hacia la izquierda y el momento de arriba quiere deformarlo hacia la derecha. Entonces, como pueden ver, esa línea azul representaría cómo es que viene a deformarse la columna debido a estos momentos. Entonces, lógicamente, esto que ven ustedes acá sería una curvatura doble, ¿no es así? Es decir, hay dos curvaturas. Es por eso que aquí esto se lo conoce como curvatura doble. Curvatura doble. Curvatura doble. Ahora, ¿cómo se toma en cuenta eso, no? ¿Cómo se toma en cuenta cuando la curvatura es doble o cuando la curvatura es simple? Se lo toma de esta forma. Cuando la curvatura sea simple, el M1 será positivo. Aquí M1 va a ser un valor positivo. Aquí M1 va a ser positivo. Cuando la curvatura sea doble, M1 será negativo. ¿De acuerdo? Aquí el M1 va a ser un valor negativo. Muy bien, entonces así es como se toma en cuenta si la curvatura es doble o la curvatura es simple. Vean ustedes, ya, ya, no hay ningún problema. La curvatura simple puede ir a la derecha o puede ir a la izquierda, no hay ningún problema. A ver, también, sí, correcto. O sea, fíjense, la curvatura simple puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la curvatura doble puede ir de esta forma también. No hay ningún problema. Solamente es un dibujo de referencia. Correcto. El M1 es negativo en la curvatura doble. Ya, muy bien. Entonces, veamos lo siguiente, ¿no? Veamos en este ejercicio. El momento de abajo es un momento que viene de esta forma. Lo está empujando hacia la izquierda. Y el momento que está arriba viene de esta forma. Lo está empujando hacia la derecha. Por lo tanto, aquí la curvatura va a venir de esta forma. ¿No? Vendría de esta forma de acá. Es decir, estaríamos en un caso de curvatura doble. En la clase de ayer hicimos un ejercicio donde los dos momentos iban en el mismo sentido, ¿no? Y la curvatura era simple. Ahora, en el ejercicio de hoy, tenemos un caso donde la curvatura es doble, es decir, tenemos momentos que van en distintos sentidos. Muy bien, entonces tenemos el siguiente caso, ¿no? Es curvatura doble. Como la curvatura es doble, fíjense, como la curvatura es doble, entonces M1 será negativo. Si reemplazamos acá, fíjense que lo que ocurre. 34 menos 12, M1 será negativo menos 2 y el M2 va a ser, siempre el M2 es positivo y es el M1 el que puede ser positivo o negativo. M2 12, M1 menos 2. Entonces vemos que acá que menos por menos se hace más y aquí en vez de restar empieza a sumar, ¿no? Entonces la esbeltez mínima será de 36. Ahora bien, existe un límite. Esta esbeltez mínima tampoco es que, fíjense que cuando el momento es curvatura doble, aquí esta esbeltez sube, ¿no? Empieza a subir porque esto acá el negativo por negativo hace que se sume. Cuando la curvatura era simple, esto se resta y se hacía cada vez más pequeño. Ahora, esta esbeltez mínima tiene un límite, no puede tampoco subirse cuanto quiera. No tiene que pasar de 40 y eso lo podemos ver aquí, donde está aquí en sus apuntes del ingeniero.
Fíjense, cuando aquí el ingeniero habla sobre, la esbeltez mínima. Ya fíjense, aquí se los voy a mostrar. Cuando el ingeniero habla de la esbeltez mínima, ahí dice que no se debe pasar de 40. Y está aquí cuando habla del procedimiento, ahí está. Fíjense, dice, ¿no? Esta expresión de acá, el 34 menos 12 M1, M2, dice aquí donde está, no debe ser mayor que 40. Ya, sí o sí. Entonces, aquí decimos, este valor de acá no tiene que ser mayor que 40. ¿Cuánto nos dio? 36. Ah, es menor que 40. Ok. Si aquí me hubiera dado, qué sé yo, 41 o 42, lo hubiera dejado la esbeltez mínima en 40. Ya no tiene que pasarse nunca de ese valor. No tiene que pasarse nunca de 40. Muy bien, entonces ya tenemos la esbeltez mínima. Perfecto. Ahora calculemos la esbeltez real. La esbeltez real es esta fórmula. K, un coeficiente K que toma en cuenta la condición de apoyo, L, la longitud de la columna, y R, el radio de giro. L, en este caso, la longitud de la columna son 8 metros o en centímetros, 800 centímetros. K me lo está dando de dato el ingeniero, 0.85. R, ahora acá nuevamente, aquí me gusta hacer este dibujo para que se pueda entender bien qué es lo que va a ocurrir acá. A ver, si dibujamos esta columna en 3 dimensiones, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, vamos a ver lo siguiente. Aquí estaría, ¿no? Fíjense, me estoy guiando en el dibujo. Dice aquí que de este lado es 60 centímetros. ¿De cuánto era la columna? De 40 por 60. Entonces, aquí en esta dimensión va a ser 40, 40, 60. Bien, entonces aquí sería 40 por 60. Bien, ¿qué más? La altura, dice que la altura de la columna va a ser de 8 metros. Ya, 8 metros. Entonces, estoy dibujando de manera exagerada para que podamos apreciar lo siguiente. Ahora, aquí arriba, ¿no? Aquí arriba vendría a ser, aquí esto vale 60 y este vale 40. Entonces, fíjense, si vemos desde arriba, si vemos desde arriba la sección, aquí, si vemos desde arriba la sección, vamos a tener lo siguiente. ¿No? Si lo vemos desde arriba, una vista en planta a la columna. Veríamos así, aquí está la columna, aquí tiene de dimensiones 40, pero 60, este de aquí, 60 centímetros, y la otra dimensión dice que es de 40 centímetros. Bien, entonces fíjense, acá va a tener obviamente dos ejes, ¿no? Aquí va a haber un eje X, aquí un eje X y un eje Y. Acá un eje Y, lo voy a dibujar de color azul. Aquí un eje X y aquí un eje Y. Bien, entonces veamos lo siguiente. La columna que tiene, ¿no? ¿Cuáles son las cargas que está aguantando esa columna? Pues muy bien. Aquí voy a dibujar de forma segmentada, ¿no? El eje X, el eje Y, y veamos qué fuerzas o a qué fuerzas es lo que está sometido aquí esta columna. Muy bien, entonces veamos. Aquí en la parte de arriba dice que le llega una fuerza puntual, ¿no? Fíjense que me estoy guiando en el dibujo que hay acá, de este lado. No, fíjense, me estoy guiando en el dibujo acá. Aquí esta es la dimensión que vale 60 centímetros, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. Fíjense, aquí.
Esto es la dimensión que vale 60 centímetros. Entonces, ¿aquí qué fuerzas le están llegando? Le está llegando una fuerza puntual. Esa fuerza puntual está cayendo en el centro de gravedad de la columna, aquí. Ahí es donde estaría esa fuerza PU. PU. ¿Qué más? Dice que hay un momento MU de 12, ¿no? Fíjense, y ese momento MU viene a estar en esta dirección de aquí, ¿no? Aquí estaría ese momento MU de 12, pero ese momento, ¿cómo lo llamamos? M2, ¿no? El más grande. En la parte de abajo, ¿qué hay? También hay una fuerza puntual que viene a ser la misma que PU, la misma. Hay un momento MU, pero ese lo hemos llamado M1, ¿no? Y viene de esta forma. Aquí M1. Y aquí abajo nuevamente se repite el PU. Muy bien, ahora, habíamos hablado de los planos, ¿no? Hay un plano X y hay un plano en Y. ¿No? Acá. Hay un plano en X y hay un plano en Y. Ahí. Muy bien, entonces aquí por un lado tenemos, aquí está la dimensión de 60, aquí está la de 40. Bien, entonces aquí a este vamos a llamarlo el eje X, ¿de acuerdo? El horizontal. Y este de aquí vamos a llamarlo el eje Y. Para diferenciarlo lo voy a anotar de color azul. Aquí el eje Y. Muy bien. Bien, entonces le decía, aquí hay un eje X, el horizontal, y aquí hay un eje Y. Si, fíjense, ese eje X viene a ser un plano de corte, ¿ya? ¿Cómo exactamente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo eso es un plano de corte? Veamos lo siguiente. Aquí el eje X lo voy a anotar con color naranja para que se pueda diferenciar mejor. Ya, lo voy a anotar con color naranja. Entonces veamos cómo se vería ese plano de corte ahí en nuestro dibujo. Se vería así, ¿no? Fíjense, está cortando aquí, luego viene y corta hasta abajo, corta aquí y corta acá. Entonces veamos cómo sería el esquema para ese plano X. Aquí decimos, plano X. Muy bien, plano en X. Entonces fíjense, para el plano en X tendríamos lo siguiente. Se vería de esta forma, aquí sería 60, ¿no? Aquí valdría 60 centímetros, la altura de la columna 8 metros, 800 centímetros, y el plano en X, ¿qué fuerzas le llegan, no? ¿Qué fuerzas le están llegando al plano en X? Tiene fuerza puntual, tiene un momento MU, bueno, M2 dijimos, y le está llegando otro momento acá, que es el M1. No, M1. Y aquí la fuerza puntual P. Ahora veamos qué sucede en el plano Y. Ya veamos qué pasa en el plano Y. Entonces veamos, si cortamos con el plano Y a la columna, tendríamos lo siguiente. Viene hasta acá, aquí, hasta acá, de esta forma, ¿no? Ahí estaría el plano, ahí tendríamos nuestro plano en Y, ¿no? Fíjense, el plano en Y viene de esta forma, es una vertical, ¿no? Ahora, al plano Y, ¿qué fuerzas le llegarían? ¿No? Lo que nos preguntamos acá.
A ver, voy a dibujarlo un poquito más pequeño. Plano Y. ¿Qué fuerzas le llegarían al plano Y? Les pregunto. Veamos, aquí estaría este rectángulo, veo lo más pequeño, un rectángulo, estamos haciendo ese corte, estamos viendo este rectángulo de acá. En ese rectángulo, ahí la dimensión, esta de acá vendría a ser 40, ¿no? 40 aquí abajo, y 8 metros la altura, es decir, 800 centímetros. Pues aquí 800 centímetros. Ahora pregunta, ¿no? ¿Qué fuerzas le están llegando al plano Y? Le estaría llegando aquí fuerza puntual y fuerza puntual, ¿no es así? Fíjense que el momento, esos momentos M1, M2 solamente están afectando al plano en X. Y es en el plano en X, aquí en este dibujo que me ha dado el ingeniero, que el K vale 0,85, ¿no? Aquí el K vale 0,85. Aquí para el otro dibujo no conozco cuánto vale el K, no conozco cuánto vale su K. Que mucho ojo con eso, hay algunos que piensan que el K es el mismo en los dos planos. ¿Ya? No necesariamente. En este caso, no me está diciendo acá el ingeniero qué condición tiene, ¿no? No me dice si esto es empotrado, si esto es articulado. Si aquí me hubiera dicho que fuera articulado, articulado, o empotrado, empotrado, o empotrado, articulado, entonces ahí sí el K vale lo mismo para los dos planos. Acá no, aquí ni siquiera sé cómo es abajo ni cómo es la conexión arriba. Entonces K solamente lo conozco para el plano en X. Además, fíjense que el plano en X tiene fuerzas puntuales y tiene momento. Entonces, ¿cuál creen ustedes de los dos que vendría a ser el más crítico? ¿El plano en X o el plano en Y? En X, ¿no? Fíjense que aquí hay momentos y en el otro solamente hay fuerzas puntuales. Aunque esto no, ya ver, no necesariamente tiene que ser el más peligroso también podría ser ¿no? Solo que en este caso no puedo yo analizar el plano en Y porque no sé cuánto vale su K, solamente conozco el K para el plano X. Así que vamos a analizar el plano X, solamente el plano X. Muy bien, entonces veamos, si analizamos el plano X, ¿no? El plano X que dijimos acá, ¿no? Si analizamos el plano X, habíamos comentado de que, fíjense, si vamos a analizar por el plano en X, la dimensión en la que corta la columna, ese va a venir a ser directamente el H de la columna. Entonces, en este caso, el H de la columna va a valer 60 centímetros. Aquí el H de la columna, si vamos a analizar para el plano en X, H de la columna va a ser 60 centímetros. Por lo tanto, si este es el H, si esta es la altura H, el otro va a venir a ser el ancho B, ¿no? O la dimensión B de la columna. Entonces, listo. Si vamos a analizar el plano en X, la dimensión donde corta el eje X directamente, este va a ser el H, H60, y el opuesto, o sea, si este es H, el otro va a ser la base, ¿no? Base y altura de la columna, ¿no? De la sección rectangular. Bien, entonces, hablando de eso, como la sección es rectangular, el radio de giro se puede calcular directamente como 0,3 de H, ¿no? Y eso acá también está especificado en lo que habla el ingeniero. ¿Dónde está? Aquí cuando habla sobre los rayos de giro. Fíjense, el rayo de giro, cuando tengamos nosotros una sección circular, ¿dónde está? Cuando tengamos una sección circular, el radio de giro es 0,25 veces el radio R. Permítanme, estaba por aquí cuando habla el ingeniero de esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, acá. Permítanme.
Ya, a ver. Esto estaba cuando habla de la esbeltez. ¿Dónde está? Aquí. Fíjense, cuando la columna sea circular, dice que el radio de giro vale 0,25 de. Esto igual se lo demostré ayer, ¿no? Era d el diámetro entre 4, que es lo mismo que 0,25 de. Ahora, exactamente para la columna rectangular es la altura dividido raíz de 12, que eso da 0,28 h. Pero aquí dice el ingeniero que directamente podemos adoptar 0,30 de h. O sea, este valor de acá, el 0,289 de h, lo redondeamos directamente a 0,3 de h. ¿Ya? Eso es cuando se tiene una columna rectangular. Entonces, para la sección rectangular, como es nuestro caso, va a ser 0,3 por la altura, que en este caso, la altura de nuestra sección va a ser 60, ¿no? Ya que habíamos dicho que donde corta el plano X, no, bueno, pero donde corta el plano que vamos a analizar, aquí directamente esto va a venir a ser el H, ¿no? H 60 y aquí el B 40. Entonces 0,3 de H, 0,3 de 60 da un radio de giro de 18 centímetros. Muy bien, entonces ya tenemos cuánto va a ser el radio de giro R, 18 centímetros. ¿Qué más? Una vez que se tenga el radio de giro, se puede reemplazar acá y podemos calcular la esbeltez real. K, nuevamente, habíamos dicho que para este plano de acá que nos está dando, para el plano en X, ¿no? Plano en X, K vale 0,85. L vale la longitud 8 metros o en centímetros 800 centímetros y el radio de giro nos dio 18. Entonces calculando la esbeltez real va a ser 37,78. Una vez que se tenga esto, se puede comparar si la columna va a ser una columna corta o va a ser una columna larga. Cuando la columna es corta, viene a ser que, o mejor dicho, voy a dibujarla acá. Cuando se tenga una columna corta, aquí, cuando se tenga una columna corta, tiene que pasar lo siguiente. La esbeltez mínima tiene que ser mayor o igual que la esbeltez real. Cuando esto suceda, se calcula como columna corta. El día de mañana vamos a hacer dos ejercicios con columna corta. ¿Ya? Columna corta. Van a ver que es facilísimo, es una fórmula nomás que se aplica. Una fórmula directa tenemos las armaduras. Columna corta. Ahora, cuando la esbeltez mínima sea menor que la esbeltez real, estamos ante un caso de columna larga. Ahora, tanto la columna corta como la columna larga tienen su propio procedimiento, o sea, su forma de calcular la armadura es totalmente diferente. Ya, por eso necesitamos sí o sí saber si estamos ante una columna larga o una columna corta, para saber cómo es que vamos a diseñar. Muy bien, entonces veamos, la esbeltez mínima, habiendo hecho el cálculo, nos dio 36. Mientras que la esbeltez real, ¿no? Para el plano que tenemos aquí, para este plano acá que nos está especificando, dice que es 37,78. Entonces vemos que la esbeltez mínima es menor que la esbeltez real. Por lo tanto, estamos ante un caso de columna larga, ¿no? Y por lo tanto se va a diseñar como columna larga. Muy bien, entonces veamos qué diferencias hay. Igual el día de ayer hicimos un ejercicio donde la curvatura era simple y también se diseñaba como columna larga, ¿no? Entonces veamos cómo se resolvería este tipo de ejercicio.
Muy bien, entonces veamos qué tenemos aquí. Cuando se tiene una columna larga, se tiene que calcular este factor aquí, el factor amplificador de momento, ¿no? Fíjense, aquí igual está especificado en su libro del ingeniero cómo es que se calcula ese factor amplificador de momento. ¿Qué viene a ser esta S de acá, ¿no? Que parece una integral. ¿Dónde está? Esta S de aquí que parece una integral, acá, ¿no? Ese factor amplificador de momento. Ahora, mucho detalle con esto. El factor amplificador de momento, es decir, el factor amplificador, sí o sí tiene que ser mayor o igual a 1. Nunca puede ser menor. No por nada es un coeficiente de mayoración o coeficiente de amplificación. Es decir, un coeficiente que mayor al momento, lo hace más grande, no lo puede hacer más pequeño. Es por eso que sí o sí S tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Ya? Mayor o igual a 1, sí o sí. Siempre, el factor amplificador siempre tiene que ser mayor o igual a 1, siempre, ¿no? Porque en caso contrario, si fuera menor, en vez de aumentar, ¿qué estaría haciendo? Estaría disminuyendo, y eso no podemos permitirlo. Muy bien, entonces aquí en el libro del ingeniero también está especificado por pasos, ¿no? Solo que a cada paso le haré algunas cosas, algunos comentarios, ¿ya? Pero directamente aquí podemos hallar lo que vendría a ser el procedimiento, ¿no? O sea, una forma de simplificar este procedimiento. Muy bien, ¿dónde está? Acá. Fíjense, yo se lo he simplificado, todo ese procedimiento que está ahí, que son como unas 3 hojas, se lo he simplificado aquí en unos 8 pasos directamente, en 8 pasos. Bien, ¿cuáles son esos 8 pasos para calcular el factor amplificador de momento? Primero, se tiene que, bueno, no se calcula nada, sino que directamente lo vamos a anotar al PU, que en este caso era un dato, ¿no? El PU, la carga puntual última que le llega a la columna, 300 toneladas. Lo vamos a volver a copiar. Segundo paso, vamos a calcular lo que sería el M2 mínimo. ¿De acuerdo? Se calcula el M2 mínimo. Pues muy bien, M2 mínimo. ¿Cuánto sería eso? M2 mínimo, su fórmula, ¿no? Aquí igual lo tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? M2, aquí, por acá. Aquí, fíjense, esta es la fórmula del M2 mínimo. La fuerza puntual última por 1,5 más 0,3 de H. Pero esta parte de aquí, estos valores están en centímetros, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, esta parte de aquí sí o sí tiene que estar en centímetros y aquí tiene que estar en toneladas. Entonces, PU dice que está en 300 toneladas, ¿ya? 300 toneladas. Esta parte de aquí, lo que está entre corchetes, tiene que estar sí o sí en centímetros. La H que teníamos en nuestro ejercicio, dijimos que 60 iba a ser el H, ¿no? En el plano X, 60 es el H. Entonces, aquí sería H 60. Calculemos 300 toneladas por 1,5 más 0,3 de 60, que sería H, daría 990. ¿En qué unidad estaría eso? Nos preguntamos. Aquí adentro dijimos que esto está en centímetros y la fuerza puntual última está en toneladas. Por lo tanto, el M2 mínimo estaría en tonelada por centímetro. Sí o sí tenemos que llevarlo de tonelada por centímetro a tonelada por metro. Llevándolo de tonelada por centímetro a tonelada coma, lo recorremos dos números a la izquierda. Por lo tanto, el M2 mínimo nos daría 9,9 toneladas por metro. Bien, entonces se hace aquí una verificación. El M2 tiene que ser mayor que, mayor o igual que el M2 mínimo. Cuando M2 es mayor que el M2 mínimo, se hace lo siguiente. Cuando M2 es mayor al M2 mínimo, se calcula el CM con esta fórmula de acá. ¿De acuerdo? Se calcula de esta forma. Si
aquí lo voy a especificar bien claro. Si el M2 fuera menor que el M2 mínimo, ocurre lo siguiente. 1, M2 ya no va a valer el valor que tenía, sino que ahora va a ser el valor del M2 mínimo. Ya, esa es una. Y la otra es que si M2 es menor que el M2 mínimo, directamente este coeficiente Cm va a valer 1. Ya, eso es lo que ocurre cuando M2 es menor que el M2 mínimo. Primero que ahora mi M2 va a ser igual que el M2 mínimo. Y segundo, el coeficiente Cm va a ser directamente 1. Esto lo especifica aquí el ingeniero, ¿no? Está en esta parte de acá. Dice, no, fíjese, si M2 resulta mayor que el M2, es decir, M2 es más pequeño que este, Cm directamente va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? En este caso no ocurrió eso, ¿no? Nuestro M2, ¿cuánto valía? M2, 12 toneladas por metro. Y el M2 mínimo que acabamos de calcular, 9,9. Entonces M2 es mayor que el M2 mínimo, perfecto. Utilizo esta fórmula. Cm es igual a 0,6 más 0,4 M1 sobre M2, ¿no? M1 sobre M2, donde el M1 dijimos que era 2, pero 2 negativo, ¿no ven? Porque la curvatura es doble. Y el M2 es 12, 12 positivo. Entonces reemplazando M1 menos 2 y M2, 12, eso nos daría como factor Cm 0,533. Muy bien, entonces tenemos cuánto vendría a ser ese coeficiente Cm. Siguiente paso, calculamos el módulo de elasticidad del hormigón. Para eso hay una fórmula que nos da la ACI. Bueno, en realidad es 15.100 ya, pero el ingeniero en sus apuntes lo están tomando como 15.000. ¿No? Fíjense aquí. Si ustedes revisan la norma de la ACI, eso es 15.100 está en la ACI. Solo que acá el ingeniero está tomándolo como 15.000. Supongo que es por el lado de la seguridad. Lo está reduciendo ese valor. Entonces, aquí sería M2, donde está M2, perdón, el módulo de elasticidad 15.000 por raíz cuadrada del FC'. Nuestro FC' nos dio 300. Entonces, aquí va a ser 15.000 por 300, nos da como módulo de elasticidad 259.807,621 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La inercia, bueno, la inercia es un rectángulo, ¿no? La inercia de un rectángulo sabemos que es igual a base por altura al cubo sobre 12. ¿Cuál habíamos dicho que era la altura? 60, ¿no? Porque está cortando aquí en esta dimensión de acá. Fíjense, el plano X lo corta justamente en 60, ¿no? La altura aquí valdría 60. El ancho sería 40. Entonces, base 40, altura 60 al cubo sobre 12, 720.000 centímetros al cuarto. Es una inercia. Ahora, este factor beta es igual a 1,2 por PG dividido PU. Fíjense que acá el ingeniero me dio justamente en el ejercicio cuánto valía PG, ¿no? PG vale 136 toneladas y PU 300. Así que aquí va a ser 1,2 por PG 136 sobre PU 300 nos da como coeficiente beta 0,544. Ahora, el siguiente valor que vamos a hallar será el módulo de rigidez, ¿no? De la columna, ¿no? La rigidez de la columna. E por I, rigidez, en este caso de la columna. La fórmula para calcular la rigidez de la columna, ¿no? En los apuntes de ingeniero, está como 0,4 módulo de elasticidad del hormigón, inercia de la sección, dividido 1 más beta. Todo aquí ya es dato. Módulo de elasticidad 259.807, inercia de la sección 720.000, coeficiente beta 0,544. Reemplazando todo esto de acá sería 4,846 por 10 a la 10 kilos por centímetro cuadrado. Esa viene a ser lo que sería la rigidez. ¿Por qué me dio esa unidad? Fíjense que el módulo de elasticidad está en kilos sobre centímetro cuadrado.
la inercia está en centímetros a la cuarta. Entonces aquí se simplifica centímetro al cuadrado con este de aquí y se nos hace como rigidez kilo por centímetro al cuadrado. Por lo tanto, la rigidez, fíjense, resolviendo esto quedaría 4,846 por 10 a la 10 kilos por centímetro cuadrado. Una vez que se tenga la rigidez, se puede calcular PC, que vendría a ser la carga crítica de Euler. La carga crítica PC es igual a pi al cuadrado por rigidez de la columna dividido K por L al cuadrado. Entonces, pi al cuadrado, eso es su número, rigidez de la columna, lo hemos calculado, K por L, K nuevamente viene a ser K 0,85. La longitud de la columna, 8 metros o en centímetros, 800 centímetros. Mucho cuidado aquí, ¿ya? Esto lo digo porque un compañero el semestre pasado le peló y le colocó la longitud en 8 metros y al final le dio un valor gigantesco y al final obviamente todo estuvo mal, ¿ya? Tengan mucho, pero mucho cuidado porque las fórmulas aquí son muy, pero muy sensibles. O sea, si yo me equivoco con un valor, el resultado cambia hartísimo, ¿ya? Aquí dijimos que esta fuerza, ¿en qué unidad está la rigidez? Kilo por centímetro al cuadrado. Sí o sí la longitud acá tiene que estar en centímetro. ¿Por qué? Porque este centímetro, el K por L, el centímetro como está al cuadrado se va a hacer centímetro al cuadrado, ¿no? O sea, en el denominador me va a quedar como unidad centímetro al cuadrado. Y ese centímetro al cuadrado se tiene que simplificar con este de aquí para que así me dé como resultado kilogramo, ¿no? O sea, una fuerza crítica, la carga crítica esté en kilogramo. Entonces, al reemplazar aquí nos queda como carga crítica 1.034.344,786 kilogramos. Llevémoslo a tonelada, así que lo vamos a dividir entre 1000 y nos quedaría 1034,345 toneladas. Muy bien, entonces ya tendríamos cuánto vendría a ser la carga crítica PC. Muy bien, eso es lo más complicado. Una vez que se tenga la carga crítica, solamente queda reemplazar ahí en la fórmula para calcular el factor mayorizador, este de aquí, el factor mayorizador o factor amplificador, que sería CM nos dio CM 0,533. PU, eso es un dato, 300 toneladas, ¿no? Fue un dato de nuestro ejercicio, 300 toneladas, dividido entre 0,75 de PC, que nos dio 1034. Si hacemos el cálculo, fíjense que el factor amplificador nos está dando 0,869. Oh, ¿qué pasó ahí? 0,869. Como esto es un factor amplificador, nunca tiene que darme menor a 1, ¿no? ¿Por qué? No, o sea, en el mismo concepto está la respuesta. Es un factor amplificador, es decir, que siempre mayora, nunca puede reducir. Entonces, para que no reduzca, sí o sí tiene que ser como mínimo 1. Por lo tanto, acá fíjense, este factor de aquí, como es menor a 1, directamente tomaremos como factor amplificador 1, directamente, ¿no? No hay que conservar ese 0,869, nunca hay que conservar un valor menor a 1. Siempre tiene que ser mayor o igual a 1 este valor. Y si me sale menor, adopto directamente 1. Muy bien, una vez que se tenga el factor amplificador este de aquí, nos vamos acá. Vamos a calcular el momento crítico. Momento crítico directamente es el momento M2 por el factor amplificador. Pero como en este caso el factor amplificador nos dio 1, bueno, no le cambia nada, ¿no? 1 por 12 va a seguir siendo 12. Entonces el momento crítico viene a ser 12 toneladas por metro. Listo, ya tenemos el momento crítico y tenemos el PU. Una vez que se tenga momento crítico y PU, pasamos a calcular lo que son las armaduras. Muy bien, entonces veamos cómo se calculan las armaduras. Fíjense en esto. El PU, la fuerza puntual última, va a ser igual, es como un procedimiento a la inversa, ¿no? Esto yo le mostré la clase de ayer, ¿no? Esto igual se lo voy a pasar al terminar la clase. Fíjense que aquí son los ábacos de interacción. Con estos ábacos uno puede calcular las armaduras. De hecho, también se va a hacer un procedimiento a la inversa. Un procedimiento a
la inversa sería, o sea, nosotros tener nuestra sección, o sea, imagínense que ya nos dé una sección ya definida, o sea, con su armadura, con sus dimensiones, todo. Con eso se puede hacer estos ábacos. Ahora nosotros estamos haciendo a la inversa, o sea, queremos saber cuánto tiene que ser la armadura guiándonos de estos ábacos. Muy bien, entonces, estos ábacos que le mostré en la clase de ayer, que al final de la clase se los voy a pasar, son 3 tablas en realidad ya. Fíjense, son como que 3 documentos. Un documento es el primer documento es cuando yo tengo columnas de esta forma. Columna con armadura enfrentada, le dicen. O sea, cuando tenemos una columna donde solamente tiene armadura en 2 direcciones, o sea, armadura de esta forma. Armadura aquí, armadura acá, armadura acá, armadura aquí, armadura acá, armadura aquí, 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 acá y acá. Esto esto se llama la armadura enfrentada. ¿Ya? El primero de los tomos viene a ser justamente este de acá. Este de aquí, el tomo 1 de los documentos de los ábacos de interacción, tomo 1. ¿Ya? Es para armadura enfrentada. Igual vamos a hacer un ejercicio donde se necesita armadura enfrentada. ¿Ya? El tomo 2, que es el que más vamos a utilizar nosotros, viene a ser de esta forma. Cuando tenemos una sección rectangular, aquí tenemos una sección rectangular, donde va a tener armadura, exactamente la misma armadura en las 4 caras. Ya, este es el que más se utiliza, cuando se tiene armadura en las 4 caras. Este viene a ser la del tomo 2. Y estos son los ábacos de interacción para el tomo número 2. Y finalmente, el tomo 3 de los ábacos de interacción es cuando tenemos columnas circulares. Es decir, de esta forma. Columnas circulares, así. No, y aquí va a venir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Esos son los 3 tomos de los ábacos de interacción. Ahora les decía de que el que más nosotros vamos a utilizar va a ser este de aquí. El de armadura que tenga, bueno, el de columnas donde tiene armadura exactamente la misma en las 4 caras. Igual les voy a hacer como mínimo un ejercicio donde se haga armadura enfrentada. Ya van a ver que no tiene mucha diferencia calcular esto con el procedimiento de calcular de esta forma. Son muy parecidos. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a utilizar los ábacos de interacción. Para usar los ábacos de interacción, tenemos que formar las tensiones, estas dos de acá. Ya, tenemos que formar estas tensiones de aquí. Para formar esas tensiones tenemos que calcular primero phi por P nominal y phi por momento nominal. Phi por P nominal va a ser igual que el PU, es decir, que la fuerza puntual última. Y nuestra fuerza puntual última vale 300. Entonces, aquí va a ser 300 toneladas. O en kilogramos, eso sería 300.000 kilos, ¿no? Phi por momento nominal vamos a igualarlo al momento crítico, que en este caso nos dio 12 toneladas por metro. Si queremos llevar de 12 toneladas por metro a kilo por centímetro, hay que multiplicarlo por 10 a la quinta, ¿no? Esto vimos nosotros cuando diseñábamos vigas. Solamente lo multiplicamos por 10 a la quinta y ahora sí está el momento en kilo por centímetro. Muy bien, entonces calculemos cuánto sería phi por P nominal sobre B por H y cuánto sería phi por momento nominal sobre B por H al cuadrado. No olvidemos lo siguiente, ¿no? Habíamos definido de que la altura H iba a ser el 60 y el ancho B iba a ser los 40. Entonces aquí sería phi por P nominal 300.000 kilos, ¿no? Ojo con eso, kilos, sobre el ancho B 60 y la altura H, en nuestro caso 60. Vemos que eso nos va a dar una tensión, ¿no? Es una fuerza sobre área. Esa tensión vale kilos sobre centímetro cuadrado 125.
Ahora, los ábacos de interacción, estos de acá, fíjense que solamente funcionan, bueno, estos ábacos de acá están diseñados en unidad de megapascales, ¿ya? Su unidad para estos ábacos son los megapascales, así que tenemos que llevar estas tensiones a megapascales. El ingeniero toma directamente que un megapascal es igual a 10 kilos sobre centímetro cuadrado, pero exactamente no es 10, ¿ya? Eso se los aclaro, es 10,1972. ¿No? Y aunque no lo crean, ese decimal hace que varíen los resultados, ¿ya? Solamente que acá el ingeniero directamente lo toma como 10 directamente, un megapascal igual a 10. Entonces, para llevar esta tensión de acá, de kilos sobre centímetro cuadrado a megapascal, directamente lo vamos a dividir entre 10, y eso nos da 12,5 megapascales. Listo, ya tenemos la primera de las tensiones. Ahora la segunda. Phi por momento nominal sobre B por H al cuadrado, ¿no? Eso es lo que está acá. Phi por momento nominal B sobre H al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería eso? 12 por 10 a la 5, 12 por 10 a la 5, esto está en kilo por centímetro, ¿no? Kilo por centímetro. Dividido entre base B, nuestra base era 40 y nuestra altura 60, ¿no? Como eso está al cuadrado, aquí va a ser centímetro al cuadrado. Entonces se simplifica centímetro con centímetro y nos queda una tensión en kilos sobre centímetro cuadrado. En este caso, 8,33. De la misma forma, esta tensión vamos a llevarla a megapascales. Así que lo dividimos entre 10 y nos queda 0,83 megapascales. Muy bien, ya tenemos cuánto sería esta tensión y cuánto sería esta tensión de acá. Tenemos las dos tensiones. Ahora, si vemos los ábacos de interacción, van a fijarse que son hartísimos. Fíjense, son hartísimos, son unos 32. Y ojo que este solamente es el tomo 2. ¿Ya? Yo le voy a pasar los 3 tomos, acá los tengo. A ver, permítanme un rato, aquí se los voy a mostrar. Son 3 tomos y los 3 los tengo acá. Ya. Fíjense, aquí está. Este es el tomo 1, el que les decía. El tomo 1 es cuando se tiene armadura enfrentada. O sea, armadura de esta forma. Solamente hay en 2 caras de la columna. Solamente hay en una y en la otra cara de la columna. Este es el tomo 1. Y fíjense que también el tomo 1 son 32 páginas. El otro es el tomo 3, que sería cuando tenemos columnas circulares. ¿Ya? Columnas circulares. Les adelanto que el ingeniero en sus exámenes no hace columnas circulares, solamente columnas rectangulares. ¿Ya? Pero de todas formas se los voy a dejar por si es que se les presenta la situación. Siempre es bueno tener todos estos documentos a la mano. Yo les cuento que ya me he cruzado en mi proyecto, cuando me tocó a mí diseñar un pilote. El pilote se diseña como una columna. Y obviamente los pilotes ustedes saben que son circulares, ¿no? Bueno, al menos los que se hacen en obra, los in situ. Entonces ahí sí o sí tengo que usar este ábaco para calcular las armaduras del pilote, ¿no? Este ábaco de acá. Y así que siempre es bueno tenerlo todos los ábacos disponibles. Pero nuevamente, el ábaco que más vamos a utilizar nosotros va a ser este aquí, el del tomo 2. Ahora, si se fijan en el tomo 2, son 32 páginas. Cada página corresponde a una situación donde tengamos un FC' de tanto valor, un FY de tanto de valor y un gamma de tanto. Ya, o sea, fíjense que son, como les digo, son como unos 30, ¿no? Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Son hartísimos. Pues muy bien. Antes de meternos de entrada a los ábacos de interacción, tenemos que calcular, tenemos que saber cuánto es nuestro FC', cuánto es nuestro FY y cuánto es nuestro gamma. Nuestro FC' es un dato del problema, ¿no? Dice el FC' son 300 kilos sobre centímetro cuadrado. Si llevamos ese valor a megapascales, sería de 300 kilos sobre centímetro cuadrado a megapascales, 30 megapascales. El FY 4200 en megapascales sería 420. Ahora el gamma, veamos qué es el gamma. El gamma viene a ser, por decirlo así, como una especie de altura útil, descontándole recubrimiento de armadura comprimida.
Ya es un valor medio raro, es como un coeficiente que toma en cuenta la distancia que hay de una barra de una esquina a la otra. Ahora, ¿cómo se calcula ese factor gamma? Fíjense, aquí yo le estoy haciendo un dibujo. El ingeniero, el semestre pasado, le dijo que el factor gamma, porque ojo, no, pueden haber dos factores gamma, mucho ojo con eso. Aquí también puede haber un factor gamma que hay entre este y este de aquí. Puede darse aquí, aquí hay otro factor gamma, este es diferente. Ahora la pregunta es, ¿cuál de esos dos vamos a tomar? ¿Cuál de esos dos gamas se toma? Se toma el de la dimensión menor, es decir, el de la dimensión más pequeña. Aquí, en esta dimensión, ¿cuánto valía? Era 60, ¿no? Aquí la columna valía 60. 60 y aquí vale 40. Entonces, 40 obviamente es menor. Así que, ¿cuál gama o de qué dimensión, de qué lado vamos a calcular el gamma? De la dimensión más pequeña, es decir, del lado de 40 centímetros. Muy bien, esto acá vendría a ser el gamma. ¿Y cómo se lo calcula? De esta forma. Es igual a la base, la más pequeña, en este caso la base menor es 40, ¿no? Entonces sería 40 menos 2 veces el recubrimiento mecánico. El recubrimiento mecánico directamente para columna se toma de 6 centímetros, ¿ya? Entonces sería gamma, aquí lo voy a anotar, si quieren tener como un formulario, gamma sería la base menor, o sea, el lado menor de la columna, el lado menor, menos 2 veces el D' para columnas adopta 6 centímetros, dividido entre la base menor, ¿no? Si quieren tener si quieren hacerse su formulario, este sería la fórmula para hallar el gamma. Entonces, en este caso, la base menor sería 40, ¿no? La dimensión más pequeña. 40 menos 2 veces D', 40 menos 2 veces 6, dividido en la base menor 40. Si hacemos el cálculo, el gamma aquí va a dar 0.7. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? El Fc', 30 megapascales, el Fy 420 y el gamma 0.7. Perfecto. Ahora sí, con esto es que nos vamos a venir a los ábacos de interacción. Fíjense, de todo el montón vamos a buscar justamente el que queremos, ¿no? Un Fc' de 30, un Fy de 420 y un gamma de 0.7. Entonces, aquí va a ser, buscamos primero el Fc', aquí es de 25, no queremos esto, aquí está el de 30. Fc', 30, Fy 420 y el gamma dijimos que queremos de 0.7, ¿no? Muy bien, entonces veamos, nuestro gamma vale 0.7. Entonces buscamos, ¿no? 0.6 acá. Fc', 30, Fy 420 y gamma 70, ¿no? Justamente los tres que tenemos acá. Pues muy bien, nos quedamos en este abaco de acá, este de aquí. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Fíjense que en estos abacos de interacción hay dos ejes, un eje horizontal y también hay un eje vertical. ¿Cuál de estos ejes va a ser el que vamos a tomar? O bueno, ¿cómo vamos a utilizar, cómo vamos a emplear estos dos ejes? Fijémonos, el eje de las verticales, es decir, el eje de las ordenadas, corresponde a phi por p nominal sobre b por h. ¿Cuánto nos había dado nuestro phi por p nominal sobre b por h? 12.5 megapascales. Muy bien, entonces aquí tengo que ubicar 12.5 megapascales. El otro eje, phi por momento nominal sobre b por h al cuadrado, nos dio 0.83. Muy bien, entonces ese vendría a ser el eje de las abscisas. Entonces aquí dibujaré dos ejes, ¿no? Fíjense. Voy a dibujar acá una línea que corresponde al 12.5, aquí en horizontal, 12.5, ¿no? Para el phi por p nominal sobre b por h, y para el otro que vendría a ser el phi por momento nominal b por h al cuadrado, también, ¿no? Ese valía 0.83, más o menos estaría por acá. Muy bien, entonces fíjense que la intercepción de estos dos, ¿no? La intercepción de estas dos tensiones, nos va a dar lo que sería, aquí, nos van a dar lo que sería la cuantía. Ahora, aquí estamos ante un problema, ¿no? Fíjense,
Dice que si esto hubiera cortado aquí, la cuantía de la armadura sería 0.01. Si hubiera cortado en esta línea de acá, la cuantía valdría 0.02. Si hubiese cortado en esta parte de aquí, la cuantía sería 0.03, luego si podemos seguir subiendo, ¿no? 0.04, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que la cuantía no está cortando ninguno, ni siquiera está en medio de uno de estos dos. De hecho, fíjense que se aleja bastante, ¿no? Del 0,1. Bueno, entonces, en esos casos, la cuantía teóricamente sería cero. O sea, en teoría, el hormigón por sí solo podría aguantarlo, ¿no? El hormigón por sí solo podría aguantarlo a los esfuerzos que tenemos ahí. Es decir, la cuantía, ¿no? Fíjense, ustedes vieron ahí que la intercepción ni siquiera está tocándolo a ninguno, ¿no? Está de este lado. Fíjense que mientras más esté dentro de esta zona, la cuantía se hace más pequeña. Pues muy bien, entonces no está cortando ninguno de estos, no está cortando a ninguno, así que la cuantía teóricamente sería cero, ¿no? Fíjense, de los ábacos, decimos entonces que la cuantía geométrica sería cero. Si la cuantía es cero, entonces la armadura sería también cero, ¿no? Pero ojo con eso, no es que significa que lo vamos a dejar ahí, no es que significa que al final la columna no necesita armadura. No. No se olviden que todo elemento, ya sea viga, losa, columna, todo elemento tiene algo que se llama armadura mínima. Todos tienen una armadura mínima. Sí o sí, por norma se exige mínimo un tanto de armadura, ¿no? Aunque teóricamente no la necesite, sí o sí le colocamos, ¿no? Sí o sí se coloca. Bien, entonces, ¿cuál es la fórmula de la armadura mínima? ¿No? Esto igual lo vimos en la clase de ayer. 0,6 sobre 100 B por H, fíjense, 0,6 sobre 100, 40 por 60, eso nos da 14,4. Como esta área de armadura es mayor que el área de armadura que teóricamente necesita, o sea, la armadura mínima es mayor que el área de armadura que nos dio del ábaco, entonces, ¿cuál vamos a adoptar? La armadura mínima, ¿no? Esta A, el área de armadura nunca tiene que ser menor que la mínima. Entonces, directamente la armadura que vamos a colocar a la columna, esta de aquí, a nuestra columna, al final fíjense que terminó siendo la armadura mínima, ¿no? Tanto esfuerzo para nada. Muy bien, entonces veamos. La armadura mínima va a ser entonces el área de armadura que necesitamos. Ahora, ¿cómo es que se calcula lo que viene a ser la armadura, ¿no? ¿Cómo se calcula la armadura en una columna? Entonces, aquí igual llama la atención porque el procedimiento para calcular la armadura en una columna es totalmente diferente al de una viga. En la columna primero se calcula lo que son la armadura en las esquinas, ¿no? La que vamos a colocar sí o sí en los extremos. Generalmente esa es la armadura que tiene que ser la más robusta, ¿no? Sí o sí, la armadura más robusta es la que va en las esquinas. Vemos entonces que la armadura que va en las esquinas podríamos empezar adoptando 4 barras FIE 16. ¿Ya? Porque fíjense que el área tampoco es mucho que digamos, ¿no? Así relativamente hablando, 14,4 tampoco es mucho. Entonces aquí vamos a colocar 4 barras FI de 16. 4 por el área nominal de una barra FI de 16, eso es 2.01. ¿No? Entonces aquí va a ser 8,04 centímetros cuadrados. Bien, entonces ya tenemos la armadura que irá en las esquinas. Ahora calculemos la armadura que irá en los bordes. ¿Cómo calcularemos eso? ¿Cuál será la armadura en los bordes? Sería la armadura que vamos a necesitar, es decir, el 14,4 menos la armadura en las esquinas. O sea, estamos descontando esta área de armadura. Eso nos da 636. Pero ese 636, perdón, es el área que tiene que ir en todos los bordes. Y vemos que hay 4 bordes, ¿no? Hay 4 caras. Así que lo vamos a dividir entre 4, nos da 1,59, y vemos qué tanto de armadura es lo que se tiene que colocar por cada borde. Ahora, aquí me gusta aclarar algo, ¿no? Siempre es bueno que hayan dudas, comentarios, tal vez alguna equivocación. Las equivocaciones mal que mal nos ayudan a aprender. El semestre pasado me acuerdo que un compañero, cuando teníamos un caso como este, nos decía, ¿no? Ah, perfecto, fíjense que ahí podríamos colocar 2 barras FI de 10, ¿no? Dice 2 por 0,79, 1,58. Ya, se acerca bastante. 2 barras FI de 10. Pero ojo con esto.
La armadura o el diámetro mínimo para columnas, el mínimo para columnas, ¿no? Y es igual, están los apuntes del ingeniero en la unidad número 4. El diámetro mínimo que se puede colocar por norma a las columnas es una barra phi de 12. No puedo colocar barra phi de 10, sí o sí barra phi de 12. De ahí en adelante puedo colocar phi de 12, de 16, de 20, 25 y de 32. Pero de 10 para abajo, chiste, solamente el de 12 es el mínimo. Muy bien, entonces, ¿qué barras podríamos colocar acá? Una sugerencia podría ser, ¿no? Bueno, colocarle 2 barras phi de 12. 2 barras phi de 12 sería 2 por 1,13, 2,26, ¿no? 2,26. Otra sugerencia, bueno, pues una barra phi de 16. ¿Cuánto es el área de una barra phi de 16? 2,01. Muy bien, 2,01. Bien, de los dos, ¿cuál es el que se acerca? ¿Cuál es el que más se acerca? Una barra phi de 16, ¿no? Belleza, pues entonces directamente será acá una barra phi de 16, ya que el de 2 barras phi de 12 se aleja bastante. Muy bien, entonces aquí va a ser una barra phi de 16 que sería 2,01. Muy bien, entonces fíjense que al final la armadura que vamos a colocar serán 4 de 16 en las esquinas y una de 16 en cada bordo. Muy bien, entonces veamos cómo sería el detalle de armado. Fíjense cómo va a ser nuestro detalle de armado. ¿Cómo se hace, no? Aquí lo voy a especificar, ¿no? Si es necesario, es bueno hacerlo de nuevo. Ya, fíjense cómo se hace acá la armadura o cómo es que se coloca la armadura en la columna. Muy bien, ¿cómo partimos? ¿Recuerdan? Esto igual lo hicimos en la clase de ayer. Siempre partimos colocando unos ejes, ¿no? Unos ejes que indican el recubrimiento mecánico que hemos adoptado. En este caso nosotros adoptamos 6 centímetros, ¿no? Entonces aquí va a ser 6 centímetros, 6 centímetros, de prima 6 y 6. Tanto de una cara como de la otra. Aquí, de una cara como de la otra, es decir, de aquí como acá. De prima aquí igual a 6, de prima igual a 6, ¿no? Tiene que ser la misma en las dos direcciones el de prima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar unas pequeñas líneas, así bien delgaditas. Unas pequeñas líneas de esta forma, ¿no? Aquí indicando lo que serían los recubrimientos mecánicos que habíamos adoptado, ¿no? Fíjense, entonces estamos colocando estas líneas de acá. Si pueden, háganlas lo más delgadito posible y háganlas segmentadas, ¿ya? Para que se pueda apreciar mejor, ¿no? O sea, porque esas líneas no forman parte de la columna, solamente son unas líneas que nos ayudan a ubicar las armaduras. ¿Ya? No es que forman parte, no es que la columna va a ser con unas líneas dentro, no, nada que ver. ¿Ya? Entonces vamos a hacerla aquí segmentada, 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 de esta forma. Muy bien, entonces veamos. Donde se interceptan estos recubrimientos mecánicos, ahí vamos a colocar lo que sería la armadura en las esquinas. Aquí va a haber entonces armadura en las esquinas. Aquí va a haber una barra phi de 16, otra barra phi de 16, otra barra phi de 16 y otra barra phi de 16. Ahí irían entonces las 4 barras phi de 16 que habíamos determinado que habría en las esquinas. A continuación, no es que directo yo me paso a colocar la armadura en los bordes. Antes hay que calcular el estribo. Ya, el estribo. ¿Cómo se calcula el estribo? Primero hay que hallar el diámetro de estribo que vamos a colocar. Afortunadamente, esta fórmula ya estamos nosotros, o mejor dicho, ya la conocemos, ¿no? Esta fórmula la utilizábamos en vigas.
el diámetro del estribo era o 6 milímetros o el diámetro mayor dividido 4. En este caso, ¿cuánto sería el diámetro mayor? Fíjense, en la armadura en las esquinas vamos a colocar barra phi de 16 y en los bordes también de 16. Ah, bueno, pues el mayor es 16, pues no hay otra barra más. Entonces aquí va a ser 16 entre 4, eso nos da 4 milímetros. ¿Cuál dijimos que se adopta como diámetro en los estribos? El mayor entre estos dos. Por lo tanto, el mayor claramente es 6. Entonces decimos, por lo tanto, adopto un estribo phi de 6. Muy bien, adopto estribos phi de 6. Muy bien, ¿y ese estribo phi de 6 cómo va? No, ese estribo phi de 6 ¿cómo va? Va a venir de esta forma, ¿no? Va a venir acá, aquí, ahí, va a venir acá, y del otro lado lo mismo, acá, aquí, acá y acá, ¿no? Entonces, aquí es como vendrían estos estribos phi de 6, de esta forma. Estribo phi de 6. Ahora, realmente como solamente estamos haciendo un esquema, podríamos dejarlo ahí el estribo. Sin embargo, bueno, al menos yo lo que hacía siempre era dejarle algunos detalles más, digamos. O sea, el estribo se lo arma de esta forma, ¿no? Se le coloca un ganchito acá. ¿No? ¿Cómo es esto? Pareciera que apareció eso de la nada. Fíjense, una barra de acá, una barra va a venir y se lo va a doblar. Esta aquí viene, se lo dobla a 135 grados de esta forma. Lo mismo el otro lado, la otra barra va a venir al otro extremo y aquí se va a doblar a 135 grados. Listo, entonces ese sería el estribo, ¿no? Vamos a usar estribo phi de 6. Ahora sí, con eso recién es que vamos a calcular, o bueno, con eso teniendo en cuenta ese estribo vamos a colocar la armadura en los bordes. Ahora, ¿cuánto dijimos que vamos a colocar en los bordes? Una barra de 16, ¿no? Ah, perfecto. Entonces aquí me pregunto, si el ancho en esta dimensión es 40, aquí sería, ¿no? 40 menos 6, 40 menos 12, 28. O sea, 28 centímetros del espacio que hay acá. Vamos a dividir ese espacio de 28 centímetros, lo voy a dividir entre 2. Aquí esto lo divido entre 2. O sea, aquí será 28 entre 2, 14 centímetros. 14 centímetros. Uy, 14 centímetros. Entonces ahí colocaré otro eje. Colocaremos otro eje acá, ¿no? Ese eje solamente, no se olviden, ese eje realmente no forma parte de la columna, es solamente un eje que estamos dibujando para ubicarnos mejor al momento de colocar lo que sería, la armadura, ¿no? En lo posible háganlo lo más delgadito esa línea verde y de color segmentado, pero de trazo segmentado. Ahora sí, con esa barra donde se está interceptando, fíjense, donde se intercepta, ahí vamos a colocarle estas barras de acá. Entonces aquí va a venir una barra phi de 16, acá la otra barra phi de 16, ¿no? De esta forma. Ahí, la otra barra phi de 16. Lo mismo del otro lado, aquí habían 6, aquí habían 6. ¿Cuánto era la dimensión de la columna de este lado? Eran 60 centímetros. Entonces va a ser 60 menos 6 menos 6, 60 menos 12, 48. Esto lo dividimos entre 2, ya que aquí vamos a colocar una barra, ¿no? Phi de 16, es lo que habíamos dicho por cada cara, en cada borde. Entonces 48 entre 2 va a ser 24. Aquí nuevamente voy a dividirlo de esta forma. Aquí a la mitad sería entonces 24 de este lado, 24 centímetros.
y 24 del otro lado. Muy bien, entonces nuevamente aquí voy a colocar una línea solamente para un eje, solamente para que me ayude a ubicar lo que serían las armaduras. Pero nuevamente, no, esa línea no, es que no forma parte de la columna, es simplemente una línea de referencia para poder ubicar las armaduras, ¿no? Una línea de referencia nada más. Muy bien, entonces aquí va a venir la otra barra phi de 16 de este lado y la otra barra phi de 16 de este otro lado. Y listo, ya tendríamos ahí entonces todas las armaduras para la columna. Sin embargo, al estribo también hay que definirle otra cosa, ¿no? Al estribo también hay que definirle otra cosa más. Su separación, la separación del estribo. La separación del estribo dice que tiene que ser el menor entre los siguientes tres valores. Tiene que ser o bien 36 veces el diámetro del estribo, o 12 veces el diámetro. Ojo, aquí quiero hacer una corrección, la clase de ayer le dije el diámetro mayor, ¿no? Pero en realidad es el diámetro menor. Y eso que igual en su apunte del ingeniero está como el diámetro mayor, tiene que ser el diámetro menor. ¿Ya? Es igual, fue una corrección que dio el ingeniero el semestre pasado. Ahí decía, no, ahí es el diámetro menor. Y el otro viene a ser la base menor, es decir, el lado menor de la columna. Tiene que ser el menor entre estos tres. Muy bien, entonces veamos. 36 por el diámetro de la columna, el diámetro del estribo, estamos colocando estribo phi de 6, que en centímetros eso sería 0.6. Entonces 0.6 por 36 nos da como separación 21.6. 21.6. El otro, 12 veces el diámetro menor. Pero acá fíjense que todas las barras acá son barras phi de 16, ¿no? Entonces será 12 veces el diámetro de 16 milímetros en centímetros, 1.6. Eso da 19,2 centímetros. La base menor, es decir, la dimensión menor entre uno que es 60 y el otro que es 40, lógicamente sería el 40, ¿no? El ancho más pequeño de la columna, 40. Entonces, ¿cuál es el menor entre los tres? Obviamente el 19,2. Ahora, ojo con esto, ¿no? No es que directamente diré, bueno, entonces hay que colocar estribos cada 19,2 centímetros. No, si le digo eso, el maestro se me va a reír. Tengo que sí o sí redondearlo a un entero, ¿no? Por facilidad constructiva. Un entero inferior, así que diré, adopto como separación, adopto como separación de los estribos 19 centímetros. ¿Ya? Lo redondeamos siempre al entero inferior. 19 centímetros. Ese va a ser entonces los estribos. Hay que colocarlos phi de 6 cada 19 centímetros. Ahora, aparte del estribo, ¿qué otro elemento más hay? El gancho, ¿no? Falta el gancho. Pues muy bien, el gancho, fíjense que aquí en su esquema del ingeniero, en su apunte, perdón, tiene todo una sección que habla a detalle de los ganchos. Habla bien a detalle, o sea, esta parte no hay ni cómo pelarle. Aquí habla bien a detalle de los ganchos. El gancho se lo coloca, dice, el gancho se lo coloca sí o sí cuando, ¿dónde está? Sí o sí cuando, ¿dónde está el gancho? Estaba acá. Bien, van a disculpar, estaba acá. Ahora, el gancho, sí o sí, este de aquí, ya, el gancho, se lo coloca cuando la separación que hay entre una barra con otra sea mayor, fíjense aquí está, sea mayor o igual a 15 centímetros. ¿Ya? Perdón, sí o sí mayor, perdón, solamente mayor. Si es mayor a 15 donde se colocan los ganchos. ¿Ya? Entonces veamos. Veamos entonces cuánto sería nuestra separación. Volvamos a nuestro dibujo. La separación acá, la separación que hay ahí entre esta barra, empezamos por acá, por las verticales.
Entre esta barra y esta barra, uy, cabalingo, ¿no? 14. Si esto hubiera sido 15, también no necesitaba gancho. Pero si aquí hubiera sido 16, otra voz, ¿no? Aquí sí hubiese necesitado un gancho. Pero como no se dio el caso, pues bueno, no necesita gancho. O sea, entre este y este. Ahora, entre este de aquí y la otra esquina, 14 más 14 es 28. Entonces entre este y este sí necesita un gancho. Pero no es necesario porque ya está viendo esta parte, ¿no? Fíjense, esta rama del estribo está funcionando como un gancho. Bueno, entonces no necesita gancho en esta dimensión vertical. Ahora, ¿qué pasa acá? Veamos, analicemos las distancias horizontales. Esta barra a esta barra hay 24. Uy, este es mayor que 15. Entonces, necesita sí o sí un gancho. Sí o sí necesita gancho. Pues muy bien, el gancho va a venir de esta forma. Va a venir acá. Uy. Va a venir el gancho de esta forma. Ahí van a disculpar mi pulso. Va a venir acá. Sí o sí un gancho. Pues muy bien, entonces necesita un gancho. Ahora, entre este de aquí y la horizontal, dice que son de aquí hasta acá 24 más 24, 48. Uy, ese sí o sí necesita un gancho. Pero fíjense que ya está, esta rama del estribo está funcionando como un gancho, ¿no? Lo está arriostrando, lo está rigidizando. Perfecto, entonces no necesita un gancho porque ya está el estribo. Listo, entonces este de aquí vendría a ser nuestro detalle de la columna, ¿no? Lo que tenemos acá. Ahora fíjense, aquí está nuevamente lo que hemos hecho, ¿no? El estribo dijimos que van a ser estribo FIDE 6 cada 19 centímetros. El gancho exactamente lo mismo, se usa la misma barra, o sea, va a usarse el mismo diámetro y también a la misma separación, 19 centímetros. Listo, entonces de esta forma aquí estoy indicando una barra FIDE 16 para cada esquina y una barra FIDE 16 por cada borde. Ahora, hay un detalle que en la clase de ayer no lo hicimos. No lo hicimos. Y de hecho, fíjense que igual en sus apuntes el ingeniero está ahí en una partecina nomás. Pero se tiene que hacer. Está cuando salen de columnas. Fíjense, esto es casi como un contrato, ¿no? Hay que leerlo bien a detalle hasta las letras pequeñas. Estaba en esta parte de aquí, fíjense. Nota, dice, en columnas cargadas excéntricamente, o sea, cuando se tiene un momento y una fuerza normal, el diámetro mínimo de la armadura es de 12 milímetros, fue lo que dijimos, ¿no ve? El diámetro mínimo en columna es el FIDE 12. La separación máxima entre dos barras de la misma cara no debe exceder a los 35 centímetros. Hay una separación máxima, ¿no? Cuidado con eso. O sea, de una barra a la otra no tiene que pasarse de 35 centímetros. Pero le digo que eso es sumamente raro. Es bien raro que pase esto, bastante raro. Por otro lado, toda barra que dicte más de 15 centímetros en sus contidos tiene que arrastrarse con unos ganchos, es lo que hemos dicho, ¿no? Hablamos de los ganchos. Ahora fíjense, con el objeto, mucha atención acá, con el objeto de hormigonar correctamente la separación mínima de dos barras, o sea, también acá hay una separación mínima, así como teníamos en vigas, ¿no ve? ¿Se acuerdan que se calculaba una separación mínima y se calculaba la separación real? Y se lo calculaba, ¿no? Que la separación real sea mayor que la mínima. Pues aquí también hay una separación mínima. Dice acá, tiene que ser la separación mínima, es el mayor o igual entre estos valores. 4 centímetros, 1,5 veces, aquí es el diámetro más grande, ya, el diámetro mayor. O 4/3 del diámetro máximo de agregado grueso. Y bueno, aquí habla un poquito de las armaduras yuxtapuestas, pero es sumamente raro que así se haga armadura de paquete en columnas. Es bastante raro. Ahora, fíjense, mucho detalle con eso. Entonces, en otras palabras, así lo menos mal que me puse a repasar hoy en la mañana, todo su apunte del ingeniero. Hay una separación mínima, ¿ya? Hay una separación mínima y se tiene que calcular. La separación mínima dice que es el mayor entre 4 centímetros, 1,5 veces el diámetro mayor. En este caso, como todas las barras son FIDE 16, las longitudinales,
¿no? Esta barra de color rojo. Entonces será pues 1,5 por 1,6, ¿no? En centímetros ese diámetro. 2,4. Y el otro este ya lo conocemos, ¿no? 4/3 el diámetro máximo agregado grueso, eso es 1 pulgada, o sea, unos 2,5 centímetros redondeados. Entonces, ¿cuál es el mayor entre estos tres? Claramente 4 centímetros. Ah, muy bien. Entonces, calculemos cuánto sería la separación mínima. Ahora, ustedes mismos en el esquema pueden darse cuenta de que la separación que va a haber acá va a ser más pequeña que la separación que va a haber acá. O sea, no es necesario tampoco ver para cada cara la separación. Directamente enfoquémonos donde está más crítico, es decir, en esta cara de acá la separación es más pequeña. ¿Cómo sería entonces la separación libre, ¿no? ¿Cómo sería esta separación de aquí? ¿Cómo sería la separación libre? Muy bien, veamos entonces a qué sería igual la separación libre acá. Eso sería, dice que entre este eje de esta barra al eje de la otra barra hay 14 centímetros. A los 14 centímetros vamos a descontarle la mitad de este diámetro, la mitad del otro. Entonces sería 14 menos la mitad del diámetro que hay en esta barra en la esquina, 1,6, menos la mitad del diámetro que hay en esta barra de borde, que sería 1,6. Calculando entonces vemos que la separación libre es de 12,4. Ah, este es mayor que la separación mínima, perfecto, cum. Y la separación no excedió los 35, así que tampoco se está pasando, ¿no? Con la separación máxima. Pero como le digo, es bastante raro que su separación les dé algo mayor que la separación máxima, es bastante raro. ¿Ya? Por eso casi ni se controla eso, porque al final pues no, bien raro digamos que te pase eso, que tu separación entre barra y barra sea mayor que 35 centímetros. Muy bien, entonces fíjense lo que nos quedó al final, ¿no? Este sería el detalle final de esta sección, ¿no? Nuevamente lo hemos tratado de explicar todo a detalle. Si bien nos hemos tardado casi 1 hora y media explicándolo, este ejercicio no me tomó más de media hora, o sea, son ejercicios que se hacen sumamente cortos. Yo les aconsejo de que practiquen y ganen velocidad, porque en el examen igual el ingeniero no les va a dar mucho tiempo, o si les da tiempo, capaz les vaya a dar 2 ejercicios de columnas. ¿Ya? Entonces, practiquen velocidad. Como les digo, estos ejercicios normalmente se lo hacen una media hora. No son tan largos estos ejercicios, son bastante cortos. Muy bien, entonces, eso sería todo por hoy. Les voy a Armando, mandar... una consulta, disculpa. ¿Sí? ¿Hola? Una consulta, Armando, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, un poquito entrecortado, se escucha. Ya, ya. Lo que pasa es que ¿será que si te lo podemos mandar el ejercicio de columnas del anterior semestre, será que lo puedes resolver? Lo que pasa es que ese ejercicio en el diagrama, o sea, el punto de intersección, ¿no? Salía fuera de las curvas, salía mayor a 0,08, pues. Y ahí fue donde yo me quedé, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Dije yo, de ahí, bueno, ahí me quedé y no supe más qué hacer, pues, ¿no? No sé si lo puedes resolver ese examen para la próxima ayudantía, disculpa, por favor. Ya, sería para el día jueves, porque mañana vamos a hacer columna corta. Ya, sería para el día jueves. Ya, vean. Ya, ¿quieres que te lo mande el ejercicio o ya vos lo tenés? Es del anterior semestre, el examen final que dimos en H1, del anterior semestre, sí. Ya, puedes mandarlo al grupo ahí para que también lo tengan tus compañeros. Vamos a hacerlo el día jueves. A ver, esa pregunta es bastante buena. ¿Qué pasa cuando la intercepción esta se sale fuera del diagrama? Ahora, existe algo que se llama cuantía mínima, ¿no? ¿Se acuerdan que les mostré la armadura mínima, ¿no? La armadura mínima. La armadura mínima, su fórmula era 0,6 sobre 100 B por H. Ahora, también existe algo que se llama la armadura máxima. También esto tiene un límite. No es que yo puedo colocarle armadura como a mí se me dé la gana.
La armadura máxima es 8 sobre 100, que bueno, eso directamente sería 0.08 B por H. Esa es la máxima. Y fíjense que justamente la máxima está acá, ¿no? Fíjense, siempre el mismo ábaco de interacción me dice cuánto es la cuantía máxima, ¿no? Aquí está este borde de acá, ¿no? Todo este borde que está en este extremo, esa es la cuantía máxima. O sea, en otras palabras, no puedo yo pasarme de este borde. Sí o sí tiene que estar dentro, no puede salir. Si ustedes les da o si se les intercepta y sale fuera de esto de acá, sí o sí se tiene que redimensionar la sección, ¿ya? No se puede colocar un valor que esté fuera de esto. Este es el límite máximo. En caso de que se pase, sí o sí se tiene que redimensionar la sección de la columna. Lo recomendable ahí sería, bueno, ahí depende también, ¿no? Del plano arquitectónico. Imagínense que de este lado, en la parte de abajo, tuviera tal vez algún baño o ahí la caja del ascensor. Obviamente no me puedo exceder más, ¿no? No puedo, o si no lo voy a arruinar el otro elemento que esté continuo. Entonces tendría que ver qué otra dimensión podría ser esta de acá, la que tendría que aumentar, ¿no? Pero en esos casos, si aquí la intersección le sale fuera de esta curva de acá, sí o sí se tiene que redimensionar, no se puede calcular con esa cuantía de ahí. ¿Ya? Sí o sí se hace un redimensionamiento de la columna. Ese es el límite, de aquí no me puedo pasar. ¿Ya? Pero de todas formas vamos a hacerlo el problema que dice el compañero, ¿no? Tal vez tal vez el abaco que se usó no era el correcto, o tal vez algún dato, digamos, no haya estado bien, ¿no? Vamos a verlo eso con calma, ¿ya? Pero como les digo, sí o sí nunca puedo salirme de este abaco. Ahora, les voy a pasar entonces este ejercicio que hicimos ahorita. Yo les aconsejo que todos los ejercicios que hagamos, repásenlo, imprímanlo si es que tienen la posibilidad, imprímanlo y practíquenlo. De hecho, yo les cuento qué es lo que yo hacía para este examen. Yo me ponía bueno, todos los ejercicios que hacía, que bueno, en ese entonces, bueno, cuando yo llevé la materia, mi auxiliar, no sé qué, hubo un problema y al final a medio semestre se salió y estuvimos sin auxiliar durante todo lo que quedó de la materia. Y en ese entonces lo que yo hice fue recolectar puro ejercicios, digamos, de ejercicios ya hechos de columnas. Porque yo realmente en columnas, no les miento, estaba en bolas cuando llevé la materia. No sabía nada de columnas. Entonces sí o sí lo que hice fue primero leerlo de pies a puntillas toda la unidad número 9 que es de columnas. La verdad, la primera no la entendí. Fue varias veces que tuve que leerlo para ya se me iban reteniendo algunas cosas, ¿no? Y luego lo que hice fue todos los ejercicios que pillaba, ¿no? Que de mi auxiliar que había dado en anteriores semestres, tenía creo como unos 3 o 4 modelos. De esos los 4 los volví a hacer y los volví a hacer una y otra vez hasta ganar velocidad. Y luego ya de ahí le cambiaba algunas cositas, digamos, para ver qué cosa sería diferente, ¿no? Tratando de practicar también con los ábacos de interacción, ¿ya? Entonces ya les aconsejo que todos los ejercicios que hagamos, imprímanselo, yo se los voy a mandar así en PDF, o si tienen la chance, ustedes mismos vuelvan a hacerlo, o sea, ustedes mismos háganlo, o sea, teniendo este ejercicio ya a la mano, vuélvanlos a hacer y traten de controlar cuánto se tardan haciendo un ejercicio. Yo les aconsejo que sí o sí todos los ejercicios de columna no se demoren más de 30 minutos. ¿Ya? Ganen velocidad practicando una y otra vez, porque si se empiezan a tardar mucho, no les va a dar el tiempo para este parcial, porque el examen de columna, como son ejercicios cortos, el ingeniero da poco tiempo. Como les digo, si les da un ejercicio, capaz les dé entre 30 a 45 minutos, y si les da 2, capaz les dé 1 hora, digamos, para que hagan los 2. Por eso traten de ganar velocidad, que como vieron no son muy largos, ¿no? O sea, son bastante cortos los ejercicios, bastante cortos. Al inicio un poquito cuesta acostumbrarse a este procedimiento, pero una vez que uno ya le agarra la práctica, van a ver que es bastante rápido. Muy bien, entonces ahorita mismo les paso este ejercicio, le paso los 3 ábacos de interacción, aunque les digo que el que más vamos a utilizar va a ser el que sería el tomo 2. Este aquí es el que más se utiliza, acá, la parte 2. El primero y el tercero no, porque no da, a lo mucho tal vez en su práctico les dará el ingeniero una columna circular o armadura enfrentada. Pero en el examen, no, todos sus ejercicios del ingeniero siempre son con columnas con armadura simétrica, o sea, con armadura
en los 4 bordes. Ya, pero de todas formas, ténganlo, por lo menos ténganlo ahí en su computadora, ténganlo guardado por si alguna vez o si alguna vez utilizan estos ábacos. Bien, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Ahorita mismo le paso este ejercicio y también les pasaré los ábacos de interacción, los tres tomos. Que tengan una muy buena noche y al compañero que grabó la clase le encargo mandarlo a la clase grabada al grupo.